Un criminal y un periodista se juntan en esta historia. Hijo de Willy, hijo de Willy. Grupo, soy Vanessa. Bienvenidos a Criminalex, tu podcast de asesinaciones, ocutrismo y toda la mandanga. Presentado por mí, Alex Maquena, Maquena LX en todas las redes sociales, siempre aquí para traer lo mejor y lo peor de todos los mundos. Muchísimas gracias por haber escuchado el podcast en Spotify, porque he estado durante una semana y media entre los 200 más escuchados de España. Ya vuelvo a ser un marginado de internet, no pasa nada. Ya tengo asumido que Dulceida nunca me va a invitar a sus premios ídolo, pero bueno. Antes de nada, voy a enseñaros esta maravilla para la gente que me está escuchando. Id a YouTube un momento. Esta maravilla que me han hecho las chicas de Mystifory, que es el logo de Criminalex en madera buena. Os dejo en la cajita de descripción su Instagram y su página web, que tienen hasta ouijas. O sea, he visto las ouijas y me he muerto. Su buen marcapáginas. Uy, esto que no se ve aquí. La calabacita del 1, 2, 3. De todo, buenísimo. El caso de hoy es muy curioso y bastante interesante. No tanto por lo que es el caso en sí, sino por lo que vino después. El caso, pues bueno, es una asesinación como todas, pues horrible, ¿no? Que va a ser, en este caso, incluso más horrible. Sin más dilazione, vamos a pasar a por ello. Os presento a Christian Longo, una persona detestable. Spoiler, vaya. Christian nació en Michigan en 1974 en el seno de una familia que era testigo de Jehová. Un horror como pertenecer a cualquier asociación que no sea el Club Carrefour, vamos. Me imagino que todos sepáis lo que son los testigos de Jehová, pero bueno, es gente que vive muy devotamente restringida para toda su vida. Y uno de los planes más asiduos que tienen es ir a la iglesia, ¿no? Pues precisamente en el parking de la iglesia fue donde a los 19 años conoció a la que sería su mujer, Mary Jane. Él tenía 19 y ella 25, y a los pocos años se casaron, tuvieron 3 hijos, bueno. Ya la historia empieza un poco chunga, porque para casarse, el anillo de bodas lo consiguió él robando a su jefe, pero bueno, no voy a negar que el rollo Robin Hood a mí me llama un poco la atención. Tras casarse, en ese momento sí que la vida profesional de este hombre, de Christian Longo, empezó a ser bastante exitosa, convirtiéndose unos años después en gerente de una empresa que se encargaba de distribuir el New York Times, este periódico tan importante de los estates. Y después él se convirtió en su propio empresario, se convirtió en entrepreneur, de estos que te dan una grima gigante cuando te sale un vídeo en TikTok de señores de 35 años que prácticamente te están insultando por no querer empezar tu propia startup, tu propia empresa y convertirte en millonario a los 22. Su empresa en cuestión era una subcontrata de construcción, fíjate, me ha rimado, pero no le fue demasiado bien y al tiempo le embargaron su coche. Uy, qué peniti. Y le empezaron a llover las deudas. ¿Y qué hizo el criminal? Pues falsificaba los cheques, decía que le habían escrito sus clientes, falsificó la firma de su padre alguna vez también, se inventaba direcciones para que las facturas no le llegasen a su casa, bueno, que son detalles, ¿no? Pero que te pones a acumular y bueno, la policía dijo, ay, porque esto de hacer el mal es como una rueda, ¿no? Que tú haces una cosa y dices, ay, lo que he hecho, pero como no te pillan, pues dices, pues igual lo vuelvo a hacer, ¿no? Y así te encuentras tú con 14 años pesando la bolsa a los kiwis sin cerrarla, y luego cuando ya la has pesado y le has pegado el precio, metiendo otros 2, que ya es el comienzo de la carrera delictiva de mucha gente, ¿no? La mía, por ejemplo. Yo me acuerdo perfectamente de que cuando iba al cine, tenía 12, 13 años e iba solo, porque yo era muy independiente y un lobo solitario, básicamente. Entonces yo iba a una tienda de golosinas y había una verja pequeña por la cual podías posar las cosas de dentro de la tienda fuera, y ya cuando salías, pues la cogías, ¿no? Entonces, ¿quién se daba cuenta? Aparentemente nadie. Así de huevos Kinder, así, vamos. Ahora me siento un poco mal, ¿sabes? Porque digo, a ver, la pobre empresa Kinder, ay, lo mal que lo estará pasando con esos 12 huevos Kinder que les robé yo. No te pienses tú que iba yo por la unidad, no, yo cogía la cajita de 6. Hasta que un día la dependiente me dijo que si lo vuelves a hacer llamo a seguridad, y digo, no hace falta, tampoco vas a molestar a esta gente ahora a la hora de la siesta que ni les apetece, anda. Y se acabó mi carrera delictiva. En mi defensa diré que tenía 13 años y mucha hambre, ¿vale? Además que quería completar la colección que venía de los pitufos, y la puta pitufina no venía nunca. Y en este momento de la historia ya nos plantamos en 2001, un año en el que se produjeron varios crímenes, por supuesto en España. Chenoa se quedó fuera de la final de Operación Triunfo, y en Estados Unidos el 11S, ¿no? ¿Os acordáis? De lo de Chenoa, que me lo pasamos, joder. Turistas, esto es un aviso. Turistas que vais a los Estados Unidos, que vais a Nueva York. No es tan guay como pensáis lo de haceros una fotito, un book, un selfie del monumento a los fallecidos en el atentado del 11S. Es que no es tan maravilloso. La idea parece así en tu cabeza, pero luego no.
luego no. No es la Torre Eiffel, no da tantos likes, no da... Tal que a este hombre, igual que a mí, la policía también le pilló y le dijo, ay, con tu tío y con tu tía irás a Bel-Air, vas a tener que pagar 1.000 euros, $1.000 o más de $1.000 al mes. Y además, en ese mismo momento, todo a la vez, el 2001 fue turbulento desde luego, a Chris Longo le echan de los testigos de Jehová porque la mujer de Chris Longo descubre unos emails que se está él mensajeando con otra chica, poniéndole los cuernos, con otras, no lo sé, la verdad. Seguramente que con muchas, porque esto, imagínate, 2001, hotmail que se enviaba este señor, vamos. Pero la mujer le perdona por lo que parece y él decide saltarse la libertad condicional que le había puesto y marcharse a otro estado, ¿no? Claro, la policía ya buscándole, sin demasiado ímpetu, en plan de a ver si está por ahí, no, bueno. Así que Chris coge a su mujer y a sus 3 hijos y se les lleva a vivir a Toledo, ahí al ladito del Alcázar, no te digo. No, Toledo, Ohio, es un pueblillo que está por ahí, Toledo, en Ohio, y él empezó a trabajar en un Starbucks, o sea, me encanta. Estuvo allí trabajando unos meses y después dijo, no, vamos otra vez, fija, road trip, tal, y se fueron hasta Oregón, donde él encontró trabajo en una cadena de supermercados que se llama Fred Meyer. No, esos son las salchichas, Oscar Mayer. Fred Meyer. Ellos estaban hasta arriba de deudas, pero no te pienses tú que se privaban de algo, no, los coches bien caros, que si se van a no sé qué sitio, el compact disc ahí con el disco de la Britney y tal. Y ahora es cuando viene la parte más chunga y más seria y más horrible de toda esta historia. Evidentemente tenía que llegar, es un podcast de True Crime, ¿vale? Cortinilla y le damos, venga. El 16 de diciembre de 2001, Chris Longo vuelve de trabajar a su casa y decide acabar con la vida de su mujer y de una de sus hijas, su hija de 2 años, Madison. Y después mete sus cuerpos en 2 maletas diferentes y los llena de mancuernas para que pesen más. Tras esto sube al cuarto de los otros 2 hijos, de Zack y de Sadie, de 4 y 3 años respectivamente, y se los lleva al coche. Ellos están dormidos, así que no se enteran de nada, él los abrocha y se los lleva por ahí. ¿Hasta dónde les lleva? Bueno, hasta un puente que pasa por encima del río Alsea, y lo que hizo, esto es horrible, le odio muchísimo, es que a los 2 hijos que estaban vivos les ató unas fundas de almohada a su cuerpo, los llenó de piedras y los arrojó al río. Posteriormente hizo lo mismo con las 2 maletas en las que estaban su mujer y su otra hija Madison. Los días siguientes en la vida de Chris Longo fueron bastante normales, teniendo en cuenta lo que había hecho. O sea, se dedicó a jugar al voleibol con sus amigos, a alquilar películas en el videoclub. Fue una fiesta de Navidad de la empresa, recordemos que estamos en el 16, 17, 18 de diciembre, y en la fiesta de empresa le regaló un bote de colonia de su mujer a una de sus compañeras de trabajo. Pero el 19 de diciembre sale a flote el cuerpo de Zack. La policía lo encuentra y dicen, vamos a llamar a los buzos para que sigan buscando en este río por si acaso se encontrase algo más. Y efectivamente encontraron también el cuerpo de su otra hija. Pasados 8 días desde ese momento, las maletas con los cuerpos de su mujer y de su hija también emergen en la bahía de Yaquina. Desde ese momento, evidentemente, Chris Longo se convierte en el sospechoso número 1 y en una de las 10 personas más buscadas de todo Estados Unidos por parte del FBI. Y cuando Chris Longo se entera de esto, dice, casi que va a ser el momento de irme de Oregón. Cortinilla de estrella, no sé qué, porque vamos a pasar a hablar de otro protagonista de esta historia. ¿Quién es? Michael Finkel, un periodista, un redactor del New York Times. Recordemos, New York Times, el periódico para el que trabajaba en la empresa de distribución Chris Longo. Pues bien, en 2001-2002, a Michael Finkel le iba fatal. ¿Por qué motivo? Porque había sido despedido fulminantemente de The New York Times. Se conoce que él escribió un artículo sobre niños explotados en las fábricas de cacao en África, cotejó diversas informaciones, el caso de este niño, el caso de este otro, de este y tal, y al final escribió un artículo diciendo que a un solo niño, estaba haciendo un artículo de investigación sobre un niño, supuestamente le habían sucedido todas esas cosas, ¿no? Era mentira, eran casos de diferentes personas que él unió en uno solo, me imagino que para que llamase más la atención de la gente, porque al final estamos todos muy acostumbrados a escuchar que si la desnutrición mata en África a tantísimos niños al año, que si la explotación laboral, infantil. En cambio, si te dicen, Yago, este niño concretamente del que te estoy enseñando una foto está viviendo todo esto, le está pasando todo esto, probablemente tú empatices más y digas, tenemos que salvar ese niño, ¿no? Porque al final lo estás viviendo como algo personal, algo que realmente existe, no son simplemente datos, porque muchas veces escuchamos en el telediario, ha muerto tantos niños y no sé qué. Decimos, es una pena, la verdad, pero seguimos comiendo el filete. ¿Qué dirían en Aquí no hay quien viva? Bueno, nice try,
Michael Finkel, pero te pillaron y te echaron. Estaba desesperado el señor, no sabía qué hacer, pero en ese momento recibió la llamada más extraña de toda su vida. Le estaba llamando un amigo suyo desde Oregón y él pensaba que le iba a preguntar por el despido. Ay, ¿qué tal está mi cielo? Ay, pobrecito de ti, no sé qué. Pero nada de eso. Su amigo lo llamaba para contarle que un señor, un chico, sospechoso de haber matado a toda su familia, había sido detenido en México. El otro dijo, muy interesante, me llamas yo tengo una fístula en el culo, no sé si te importa. El amigo diciendo, que no, hombre, a ver, que lo digo porque el señor se llama Chris Longo, pero dice llamarse Michael Finkel y trabajar para The New York Times. Claro, Michael Finkel diciendo, pues no soy. Ese del que me estás hablando no soy yo. Esa persona que aparece ahí, no. Pero claro, se le abrió la puerta a entretenerse un rato porque el señor no sabía qué hacer ahora que le habían despedido. Fulminantemente, además, que la palabra fulminante me parece la más horrible y la que más miedo me da de todo el diccionario español. O sea, fulminantemente. Fulminant, en inglés, no suena igual. Fulminante. Y Michael dijo, bueno, pues investigaré un poco, por lo menos así no me aburro, como cuando te jubilas y de repente te apuntas a clases de golf, para sentir que tienes una motivación vital, algo que hacer con tu existencia. Hasta el momento el capitalismo te había dicho que tu meta vital era trabajar todos los días para conseguir después darte un caprichito a fin de mes, pero claro, cuando ya no lo tienes que hacer. Claro, él decía, a ver, lo que ha hecho este señor es horrible, pero me pica la curiosidad, así que le voy a enviar una carta a la cárcel a ver si me quiere contestar alguna preguntilla. Ella sabía que muchos periodistas habían intentado poner en contacto con Chris Longo para hacerle una entrevista, pero bueno, dijo, a ver, ha utilizado mi nombre, creo yo que alguna ventaja tendré que tener, digo yo que me la acepte, ¿no? Y efectivamente, después de mandar esa carta, unos días después, recibió la llamada de Chris Longo, que le dijo, antes de nada quiero saber que tú eres el Michael Finkel auténtico, con el que estoy hablando, ¿vale? Así que te voy a hacer algunas preguntas. Michael Finkel estaba flipando diciendo, pero... Porque resulta que todas las preguntas que Chris le hacía eran respecto a algunos artículos que él había ido escribiendo en el New York Times, ¿no? O sea que se quedó fascinado de que realmente fuese un seguidor tan acérrimo, tan fuerte, que se leía todo de él. Esa palabra como es acérrimo, ¿no? Alexa, ¿cómo se dice? Acérrimo. Vale, pero ¿a qué idioma quieres que traduzca? Al español. La primera impresión que tuvo Michael Finkel sobre Chris Longo fue... pues es majo, ¿no? Es agradable, ¿no? Que eso es lo que más miedo le daba, porque era como, a ver, en las películas nos dicen, los villanos, la gente que es capaz de hacer el mal a esos niveles, todos tienen un aspecto como el de Voldemort. Pero no, Chris Longo, en su forma de actuar y en su apariencia, parecía un hombre al que invitarías a cenar. O de, vamos a tomarnos algo. De hecho, se conoce que en el barrio en el que estuvieron viviendo durante muchos años Chris Longo y su mujer con sus hijos, las vecinas siempre les decían a sus maridos, anda que no te podías parecer al tipo de marido que es Chris Longo, anda amiga si yo te contara, guapa. Madre. Al tiempo, Michael Finkel fue a visitar a Chris Longo a prisión y Chris Longo, conocedor de lo que le había pasado con The New York Times a Michael Finkel, al periodista, le dijo, te contaré toda mi historia para que escribas el artículo de tu vida. Te voy a demostrar que soy inocente. Michael lo aceptó porque lo vio como una oportunidad de su vida, vamos, estaba flipando, decía, me han echado del New York Times. Y de repente, como caído del cielo, el señor del que todo el mundo está hablando, del que todo el mundo quiere conocer su historia, me está diciendo que me la va a contar a mí, para que yo la publique. Pero antes de empezar le dijo, oye, y una preguntita, ¿por qué dijiste mi nombre? O sea, ¿por qué decías que eras yo, no? Y él dijo que su ilusión, la de Chris Longo, durante toda su vida había sido ser periodista y viajar por el mundo para contar diversas historias muy interesantes que fuese conociendo. Entonces cuando vio que tenía que fingir otra identidad, dijo, pues ese, es como si yo digo de repente, ay, soy un prófugo de la justicia y voy a decir que soy Taylor Swift, porque siempre he querido ser yo la estrella número 1 mundial. Claro. Y ahí comenzó el proyecto de Mike y Chris, lo llamaban así, el proyecto de Mike y Chris. Bueno, era un libro que él escribiría, que Michael escribiría y que publicaría después de la celebración del juicio, para lo cual empezaron a escribirse constantemente. Los miércoles, de hecho, Chris Longo desde la cárcel llamaba a Michael Finkel para hablar con él y contarle cosas. Su relación cada día parecía más la de dos amigos en vez de la de un entrevistador y su entrevistado. De hecho, el Michael le contaba cosas de su vida, rollo, pues me voy a casar, si hay, nos vamos a casar en la Almudena, nos lo vamos a pasar muy bien, no sé qué, antes que a su propia familia y amigos. Era muy fuerte. A pesar de este intercambio de cartas y de hablar por teléfono, Chris Longo no parecía nunca llegar al punto de qué sucedió aquella noche, ¿no? Daba datos aleatorios, ¿sabes?
Que de repente un día igual le decía, y en este momento pasó esto. Y Michael le respondía, no es posible que pasase eso porque no me está cuadrando con aquello que me dijiste, o es imposible que pasase eso porque ese día nevaba en Oregón. Que claro, tú como entrevistador, pensando que tienes delante a un criminal, puedes decir, madre mía, pues se pondrá agresivo, ¿no? Si le rebato lo que me está diciendo. Pero no, de hecho era al revés. Cada vez que Michael le decía a Chris, eso no tiene sentido, el otro decía, gracias. Todo era bastante extraño hasta que Michael llegó a una conclusión. Se dio cuenta de algo. ¿Te has dado cuenta tú mientras te lo estoy contando? Estaba claro lo que estaba sucediendo. Chris Longo estaba utilizando a Michael Finkel para que le ayudase a construir una coartada que le permitiese salir airoso del jurado popular de 12 personas que le iban a juzgar y que le iban a convertir en libre o en condenado a muerte. Que sí, que Chris estaba utilizando a Michael, pero también es cierto que Michael estaba utilizando a Chris para de alguna forma volver a relanzar su carrera. Esto es así. Un tiempo después, con la salida del libro que escribió Michael sobre la vida de Chris Longo, que por cierto se llama True Story, Michael reconoció que en aquel momento se sentía fatal éticamente, pensaba que lo que estaba haciendo no era bueno, pero al mismo tiempo estaba atrapado en la vida de Chris Longo. Quería saber más siempre. Y más de un año después de esto, llegó el juicio. Llegó el juicio y Chris Longo contó algo totalmente inesperado. Según la versión que dio en ese juicio, Chris Longo volvió a su casa un día y se encontró a su mujer que había terminado con la vida de sus 3 hijos. Entonces, enfadado, acabó con la vida de ella. A este relato le fue metiendo ideas que sacó de las conversaciones que tuvo con Michael Finkel. Entonces el periodista se sintió fatal porque al final era como que había ayudado a este hombre a intentar librarse, y ya no solo intentar librarse de la condena a muerte, sino a inculpar a la que fue su víctima, diciendo que había sido la causante de la muerte de sus otras 2 víctimas. 3 víctimas. Pero afortunadamente para Michael y para todo el mundo, nadie se creyó esta historia que estaba contando Chris Longo y efectivamente fue condenado a muerte. Pues menos mal, porque tú imagínate ser el Michael Finkel y tener que vivir toda tu vida sabiendo que una persona que ha acabado con la vida de sus 3 hijos y de su mujer está en la calle porque tú le has ayudado a que se construyese él una historia, un elige tu propia aventura, ¿sabes? Pasado un tiempo del juicio e impulsado por su mujer, por la mujer de Michael, Michael escribió a Chris Longo y le dijo, pues mira, durante el juicio me sentí así, así, así. Y Chris Longo le contestó diciéndole, te mentí, es cierto que yo fui el culpable. ¿Quieres saber más? El otro dijo, hombre, que si lo quiero saber, me quedan todavía un mínimo de 100 páginas para llegar al número que me ha mandado la editorial, me dirás, ¿no? Y Chris Longo volvió a enviarle cartas contándole distintos sucesos, otra vez sucesos que se contradecían entre ellos. Y finalmente Michael Finkel llegó a la conclusión de que a un mentiroso compulsivo como era Chris Longo jamás le vas a sacar la verdad de nada. Como os he dicho, en 2005 salió el libro este de True Story que escribió sobre todo el caso Michael Finkel, y 10 años después ese libro fue adaptado a la gran pantalla, el caso en general, protagonizado por Jonah Hill y por James Franco, en una película que también se llama A True Story, una historia verdadera o algo así, que la tenéis en Disney Plus y en Amazon Prime y por ahí. Y en vuestro blockbuster de confianza también. Una historia real se llama. Una historia real. Después de esto, la carrera de Michael Finkel volvió a consolidarse y de hecho este mismo año, en junio, ha sacado un libro contando la historia del mayor ladrón de arte del mundo, ¿vale? Que por cierto me ha parecido súper interesante y puede ser que me lea el libro para haceros un vídeo porque tiene pinta de ser guay, de tener su buen juguillo, ¿vale? Su buena juja. Y eso ha sido todo. El caso es horrible, la verdad. Chris Longo, espero que... Si existe la reencarnación, que se reencarne en un gusano y que me digan cuál es para ir a pisarlo, porque es que no... Es que... En fin. Si estás en Spotify, recuerda que le puedes dar a las 5 estrellas y seguir el podcast, que yo no sabía que se podía hacer esto hasta que me he dado cuenta de que hay gente que lo está siguiendo. Oye, pues gracias. Y si estás en YouTube, pues bueno, suscríbete al canal. Voy a subir vídeos interesantes. De hecho, voy a leerme el libro de Britney Spears, que sale esta semana, y también os voy a hacer un vídeo en el que os voy a contar todo lo que esta chica quiera relatar. Dale a like y sígueme en las redes sociales, bla, 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 la promo, ¿vale? Hasta la semana que viene, amigos del crimen perfecto. Adiós.